una medida cautelar, señalando que suspendía la medida del CEPA y del Ministerio de Salud de exigir la prueba negativa de COVID-19 a los salvadoreños y extranjeros que ingresen al país a partir del próximo sábado 19. ¿Reacciona al fallo de la sala? Sí, primero que nada, pues tenemos que notificarle a la población salvadoreña cuáles son las decisiones que se han tomado analizando el contexto de la situación epidemiológica del país y sobre todo analizando a esta enfermedad que ha sido bastante compleja. Hemos visto cómo decisiones que se han tomado en algún momento han sido consideradas críticas o han sido consideradas incorrectas y luego nos da la razón en la toma de las decisiones, aunque fueron de manera muy oportuna o de manera rápida, al final fueron decisiones acertadas y conlleva al buen manejo de la pandemia. Primero quisiera iniciar explicándole a la población cuál es el análisis y cuáles van a ser los requisitos que se van a solicitar para después profundizar un poco más en el tema de lo de la sala. Número uno, en el primero de los casos, a los extranjeros que no son residentes, se les va a solicitar una prueba de PCR negativo que haya sido emitida en las 72 horas previas a la hora de salida del vuelo. En el segundo de los casos, que son pues los nacionales... A los extranjeros no residentes. Extranjeros no residentes, correcto. Okay. En el caso de los nacionales o residentes, pues se sugiere traer un certificado de una prueba de PCR que sea negativo y sobre todo que también cumpla el hecho de haber sido emitido 72 horas previas al vuelo o a la llegada. En caso de que no se presente, podrá realizarse un tamizaje en un muestreo aleatorio con una prueba de PCR. A la totalidad, y esto es bien importante, a pesar de que estamos solicitando la prueba de PCR a la totalidad de los pasajeros y los tripulantes, siempre va a ser solicitada la evaluación que hace el personal independientemente de la zona del ingreso, por parte del examen clínico en el cual se identifican todos los parámetros, la sintomatología, las preguntas rutinarias que se hace a través de todo el personal de salud o incluso de los diferentes pues autoridades correspondientes a eso, para identificar si presentan sintomatología, para identificar si hay temperatura, para identificar si tiene antecedentes de un proceso respiratorio y pues todos estos salvadoreños o extranjeros a los cuales se les realice este tipo de estudio, si se identificase, presentaran temperatura arriba de 37.5, entonces se les va a realizar una prueba de PCR. Si esta prueba de PCR sale positiva, pues los connacionales o extranjeros deben cumplir pues, de alguna manera ese aislamiento por 14 días. Aislamiento. Además, debemos comprender que siempre debe existir el uso obligatorio de la mascarilla. Esas son las partes importantes en el caso del aeropuerto. En el caso de las fronteras terrestres, vamos a tener 3 fronteras terrestres en las cuales también se hará un muestreo aleatorio de personas que ingresan al país por esa vía y en caso de salir positivo, la persona debe cumplir también ese aislamiento por 14 días como convencionalmente lo hace la población al identificar estar positivo. En la total de personas se harán mediciones de temperatura, se va a evaluar si presentan resultados con temperaturas arriba de lo convencional, pues entonces nuevamente se le indica un PCR. Y al igual que en el aeropuerto, el uso de la mascarilla debe ser obligatorio. Y en el caso de los vuelos de salida, pues se va a requerir, si la persona solicita una prueba de PCR, pues el salvadoreño o extranjero tiene 2 posibilidades para solicitarla. Una es a través del tamizaje que constantemente se viene verificando en las cabinas que usualmente día con día hemos visto que se están desplazando o a través de uno de los laboratorios privados que está autorizado por parte del Ministerio de Salud. Siempre el uso de mascarilla debe ser obligatorio. Este es el análisis completo, esta es la decisión que se tomó en consenso al evaluar todas las posibles situaciones en las cuales los salvadoreños que se encuentran en el exterior pueden llegar a tener esa experiencia vivida en otros países. Y de esta manera nosotros le estamos dando mucha importancia a la parte de la evaluación clínica. Debemos comprender que la situación de la pandemia del coronavirus ha sido sumamente delicada,
que debemos tomar decisiones que de alguna manera pueden generar incomodidades, pero sobre todo que van enfocadas a garantizar la salud del resto de la población salvadoreña, y a veces es un poco complicado. Creo que a todos los salvadoreños nos ha costado mucho el control de esta pandemia, tener los resultados que hoy se están evaluando, el llegar a 75 casos confirmados, que no lo veíamos desde 4 o 5 meses. Entonces debemos cuidar mucho estos resultados y sobre todo evitar que el incremento de casos confirmados pueda suceder, y para poder lograr eso necesitamos cubrir todas las posibles aristas en las cuales se incremente esa transmisión de persona a persona que tanto daño puede llegar a hacer si no se controlara. A ver, el fallo de la sala prohibió la muestra obligatoria. Ustedes lo ponen como sugerencia, que la gente que pueda hacerse la prueba se la haga, y si la trae con prueba negativa, 32 horas pasa libremente. Si no, todo el resto van a ser sometidos a una evaluación clínica, que básicamente es de preguntas, ¿no? Y toma de temperatura. Sí, pero quiero aclararte algo. Sí. El fallo de la sala surge a raíz de una situación compleja, porque el Ministerio de Salud todavía está analizando todas las posibilidades, está analizando los casos en los cuales en el extranjero a ciertos grupos específicos etarios no se les realizan pruebas. Entonces nosotros estamos haciendo todavía el análisis, no está implementado, pero sin embargo se comienza a dar una postura por parte de la sala sin que todavía exista un comunicado definitivo por parte del Ministerio. Pero existían los comunicados. Déjame te completo la explicación. El Ministerio de Salud todavía se encontraba en el análisis de todas estas situaciones, y aquí vamos a tener que ser muy claros, porque desgraciadamente aparentaría o nos da la impresión que la sala está buscando convertir al Estado, está buscando convertir a los gobiernos en una ONG que recomienda, cuando definitivamente se están tomando decisiones por parte de un análisis con evidencia, por parte de un análisis en el cual el beneficio de toda la población salvadoreña es lo más importante. Entonces me parece un poco ilógico que no se le permita el análisis y las decisiones a la cartera de Estado, específicamente de salud, en el contexto de una enfermedad inminentemente y una crisis inminentemente sanitaria, y en el cual debemos velar por todos los aspectos. Ahora, que se haya acelerado esa decisión, que se haya tomado una decisión en la cual pues deja como entrever que la sala busca posicionar al Estado, al gobierno específicamente, como una ONG que da sugerencias o que da recomendaciones, es bastante, una situación bastante complicada. Yo les quiero poner un ejemplo. Permítame, les quiero poner un ejemplo a la población. Si nosotros deseamos obtener una licencia de conducir, y si nosotros deseamos conducir en nuestro territorio, pues obviamente todos tenemos derecho a manejar, pero existe un requisito que hay que tener, y ese requisito que hay que tener es el cumplimiento y obtención de la licencia de conducir. Entonces, definitivamente a veces se ponen requisitos que van objetivamente dirigidos a salvaguardar o a cumplir o a tener un funcionamiento adecuado en una situación específica. En el caso de la licencia, como repito, evitar accidentes de tránsito, evitar un montón de situaciones. En el caso de esta crisis sanitaria, evitar aumentos de brotes, evitar inicio de transmisión de persona a persona. Entonces, todo este tipo de análisis es sumamente importante. Pero la sala reaccionó a una demanda que contenía notificaciones oficiales, por lo menos de CEPA, exigiendo este tipo de cosas. Pero no sé si también hace mención también el Ministerio de Salud. Eso no puede ser posible, y te lo explico, Nacho, porque todavía nosotros no hemos terminado el análisis. Entonces fue de CEPA, ya, vamos a dejarlo ahí, no importa, digamos. Eso es sumamente importante, porque oficial. Estamos hablando, esto es sumamente importante, porque estamos hablando de que en ningún momento se recibió una llamada por parte del equipo que estaba analizando de la sala esta situación. En ningún momento hubo un contacto directo con el Ministerio de Salud, que es el que está analizando todas las situaciones relacionadas a las decisiones que se toman en la pandemia, que debe ser debe tomarse con mucho cuidado, y sobre todo debe analizarse plenamente. Entonces me parece una situación compleja, me parece una situación en la cual pues hay otros intereses, y que quizás de alguna manera debería de analizarse como una situación mucho más calmada. El Ministerio de Salud no emitió ningún comunicado, fue CEPA.
El Ministerio Ok. de Salud todavía no ha emitido el comunicado que acabo de mencionar. Esto se va a oficializar, la población O va sea a que poder la sala tener falló por cepa, no por el Ministerio de Salud. la sala falló ante una situación que ellos valoraron, esa ya es pues decisión de la sala, y yo vengo a comentarle a la población salvadoreña cuáles son las decisiones que se han tomado, analizando todos los puntos Bueno, y sobre ok. todo garantizándole a la población salvadoreña pues limitar esa transmisión de persona a persona. Sabemos lo complejo que es esta situación y los inconvenientes que en algunos países pueden tenerse en el tiempo en el que se da el resultado, en los grupos etarios a los cuales se accede, y es por eso que se ha tomado esta decisión pensando en el bienestar de la mayoría de los salvadoreños, por supuesto, que se encuentran en el territorio, pues, y los inconvenientes que de alguna manera pueden existir en Ok. el extranjero con el acceso a estas pruebas Ok, de voy a laboratorio. dejar, digamos, obviamente, la inquietud, digamos, la sala falló por nada. La sala no tenía un antecedente oficial como para fallar. Llama la atención. Seguramente va a haber reacción luego a eso. Bueno, vamos al corte y vamos a ver, digamos, dejar más claro esto, porque también quiero hablar de la reciprocidad. ¿Qué va a pasar, digamos, en términos de relaciones exteriores? Se utiliza mucho la reciprocidad en lo que son los aeropuertos, ¿no? Lo que pide un país o lo que pide otro, normalmente se hace por reciprocidad. Vamos al corte, ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. Solo para cerrar el tema, interesante lo que está haciendo el ministro. La medida cautelar conocida hoy día de la sala señala: suspéndase los efectos de las decisiones adoptadas por las autoridades del Ministerio de Salud, Comisión Ejecutiva y Portuaria Autónoma y Dirección General de Migración y Extranjería. Entre ellas la circular identificada con la referencia 024-2020, suscrita el 11 de septiembre, aeroportuaria
de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, consistente en inadmitir el ingreso de los salvadoreños extranjeros con residencia definitiva en el país que no presenten en su arribo a cualquier aeropuerto autorizado se refiere también, digamos, a la aduana terrestre de la prueba PCR que es de negativa. Hace referencia a la sala Ministerio de Salud. Bueno. Claro, pero aclaremos esta parte porque me parece interesante. Primero, no existe un comunicado oficial por parte ni de CEPA ni del Ministerio de Salud. Segundo, se basa en una filtración de una información que en su momento se estaba analizando. Hemos visto cómo la pandemia ha, de alguna manera, hecho cambiar los manejos y las situaciones al analizar con más profundidad los diferentes temas y específicamente en esto debemos decir, el análisis no se había completado, se están identificando factores porque nos topamos precisamente con inconvenientes que la población iba a tener y veíamos el caso muy específico, me comentó un salvadoreño y me decía, mire, yo quiero regresar a El Salvador, yo no tengo inconveniente con realizarme la prueba de PCR, pero acá en Estados Unidos al grupo etario de niños no les realizan la prueba. Entonces, mi inconveniente es que a mis hijas con las que yo quiero llegar a El Salvador no les puedo realizar una prueba. Y comenzamos a identificar situaciones en las cuales había dificultad con el tiempo en el cual se realizaba la entrega de ese resultado. Y definitivamente comenzamos a tocar diferentes, no había una decisión final precisamente porque tomamos decisiones basadas en poder garantizar la seguridad dentro del territorio y también poder realizar el cumplimiento de las medidas que se solicitan. Me parece una manera bastante acelerada de decidirlo y me parece también de alguna manera una situación compleja porque evidentemente está queriendo volver al Estado una ONG que recomienda y eso me parece una situación compleja. ¿Por qué se deciden este tipo de intervenciones? Evidentemente porque existe una crisis sanitaria. Ahora, esta crisis sanitaria nos ha obligado a tomar ciertas intervenciones en diferentes sitios para garantizar que se controle. ¿Cuáles intervenciones pueden llegar a ser? Estas intervenciones van desde algo tan sencillo como utilizar una mascarilla, un cubreboca o algo tan complejo que allá por marzo sucedió y el hecho de cerrar nuestro aeropuerto internacional. Bueno, no cerrarlo, sino que limitar ese acceso o llegada de personas que venían donde había circulación activa de esta enfermedad y de alguna manera, pues, de esa manera proteger a la población ministro, salvadoreña. Yo tuve el lunes al secretario jurídico de la presidencia y confirmó y reconfirmó que se iba a exigir la prueba. Le pregunté si iba a haber algún cambio, se va a exigir y hay que hacerlo, punto. Me parece una situación complicada, me parece una situación complicada porque estás dando por hecho que había algo oficial sin existir algo oficial. Porque en el momento, como repito, esta información a la cual tú me estás haciendo referencia en este momento es una filtración de una información que no ha sido oficial y sobre todo no un comunicado ni por parte del Ministerio ni por parte de CEPA. Y yo se lo creo, solamente le digo que el secretario jurídico de la presidencia confirmó que se iba a exigir la prueba. Sí, bueno, en este momento, como repito, se ha solicitado exigir la prueba a los extranjeros no residentes, en los cuales deben presentar su PCR negativa y debe ser el resultado antes de 72 horas. A los salvadoreños y a los residentes se les recomienda la PCR negativa y de no disponerse, eso se va a realizar acá. ¿Tiene usted información si el salvadoreño que salga a otro país, en otro país se la van a exigir? Hay diferentes situaciones en las cuales países están solicitando una infinidad de pruebas. Hay países que solicitan PCR, hay países que están solicitando pruebas de antígeno, hay países que no lo solicitan. Hay una variedad de decisiones en la región centroamericana, la mayoría de los países está solicitando la PCR y yo creo que el enfoque es muy importante porque lo que están tratando de limitar es la llegada de personas con esta enfermedad porque no todos los países tienen las mismas características. Esas personas, no sé si Panamá, no sé si Guatemala, no sé si países vecinos, México, la están pidiendo no, para que el salvadoreño sepa qué pasa si sale aquí sin la prueba. Es correcto, eso primero tiene que verificarlo con el país al cual van a asistir. Sabemos que en la región Guatemala está solicitando, Honduras está solicitando, Nicaragua no tenemos mayor información, Costa Rica le está solicitando con un tiempo de 48 horas, Panamá le está solicitando, Estados Unidos le está solicitando, países incluso de Europa le están solicitando, a pesar que la mayoría de países en Europa pues ya no la ponen como un requisito porque se encuentra en una situación mucho más favorable en el tiempo y evolución de esta enfermedad. Sin embargo, una situación que se está experimentando a nivel mundial y que los salvadoreños
el contexto que van a visitar o que tengan alguna actividad en el exterior. Ok. Vamos al balance del COVID para poder, digamos, hay muchas preguntas que la gente se hace, ¿no? ¿Cómo estamos en este promedio? ¿Estamos en un promedio bajo? ¿Cuál es el promedio de los últimos 15 días? Usted me habló del lunes, que fue 75 personas contagiadas el día del lunes, me parece. El día de ayer, para ser O ayer, específicos. ayer, ya. ¿Cómo estamos en los últimos 15 días? Hemos venido en una situación bastante favorable. Ya llevamos a la fecha 27.163 casos confirmados. También pues llevamos 796 letalidades que son a consecuencia de esta enfermedad que tantas complicaciones ha generado a nivel mundial. Pero lo más importante es ir evaluando cómo esta tendencia que en alguna manera comenzó a elevar la cantidad de casos confirmados por día, sufrió un descenso sostenido por más de 23 días y de alguna manera esto nos daba una esperanza de que todos los resultados, todas las intervenciones que se tomaron tuvieron muy buena evolución. Le hago un paréntesis en eso. Hay algunos médicos que han hablado de una baja ilógica, que no se la explican. Sí, es una situación bastante compleja porque esta baja ilógica que algunos médicos o personas que dan su expresión de información que no es correcta, pues está totalmente equivocados. Hemos visto cómo países como Alemania, como países de alguna manera de la zona de Europa han tenido esa misma tendencia. Tiene explicaciones muy importantes. Ahora, me parece que venir y tratar de encontrarle algo malo a una situación en la cual, no lo digo yo, no lo dice el presidente de la República, lo están diciendo los médicos, lo está viendo la población, está al tanto de ver cómo esa facilidad o ese conocimiento de alguien cercano que tenía una complicación por la enfermedad o de un conocido o de un familiar que se encontraba en una situación compleja ha disminuido. Hemos visto cómo pasamos de atender 70 pacientes en un día en una área de enfermedades respiratorias agudas, 10 pacientes, tal vez 1 o 2 pacientes ameritaban ingreso. Hemos visto cómo tenemos más de 2.500 camas disponibles ante una posibilidad de incremento de contagios. Yo la información que tengo yo, usted me la va a corroborar o no, que hemos tenido en los últimos 15 días menos de 100 contagios diarios. Sí. ¿Es correcto? Ha variado. Hemos tenido una tendencia en la cual nos mantenemos entre 104, 105, 107. Hemos pero esa tendencia, digamos, se un promedio de 85. Es correcto. Ya, entonces, ¿significa eso? Alguien habló de se aplanó la curva. ¿Es correcto eso? podemos hablar que ya hay un tiempo bastante considerable para sostener que esa tendencia pues, es favorable. No podemos decirle a la población bajemos la guardia, definitivamente eso no debe suceder. Este es el resultado de todas las estrategias del cumplimiento del uso de la mascarilla, del lavado de manos, de evitar tocarse la cara, de evitar estar en aglomeraciones, de este distanciamiento físico, y lo hemos visto cumpliéndose por parte de la población. Yo como he entrevistado durante muchos años a muchos epidemiólogos, yo sé que ellos se guían por ciclos, que hay ciclos de las epidemias, ¿no? Y que cuando se repite un ciclo 2 veces, tiene un determinado resultado. Estamos médicamente en una fase muy favorable, con una curva aplanada, que permite tener, como usted dijo, muchas camas disponibles en este momento. Sí, nos encontramos en una situación bastante favorable y esto es el resultado de todas las decisiones que se tomaron y el cumplimiento de los protocolos. ¿Por qué tenemos esta disponibilidad de camas? Por todas las intervenciones que se hicieron en la fase prepandémica. ¿Cuál fue la fase prepandémica? Quiero recordarle a la población, la fase prepandémica fue aquella fase específica en la cual todos los salvadoreños comenzamos a conocer de esta enfermedad, comenzamos a tener la información qué era el coronavirus, cómo se transmitía el coronavirus, y el Ministerio de Salud no solo fortaleció la identificación oportuna, el tratar de retrasar esa llegada del virus a nuestro territorio, sino que comenzó a trabajar en un sistema de salud, en adecuar áreas, en poner los pasillos para rutas unidireccionales, las áreas donde se iban a implementar todo el equipo de protección de bioseguridad. Toda esta estructura, toda esta identificación de necesidades en el sistema de salud, pues precisamente hace que hoy por hoy tengamos unidades en las cuales se manejan pacientes respiratorios y sobre todo estas unidades en las cuales se
poder dar a la población salvadoreña la seguridad ante una posibilidad de rebrote. Lo importante no es contar con la seguridad, lo importante es evitar que nos veamos en la necesidad de un incremento de casos. ¿Cuántas gente hay ingresada en estos momentos en hospitales nacionales con COVID? Tenemos una cantidad mínima, son cerca de alrededor de 400, 500 casos que se encuentran, la mayoría se encuentra dirigido en el hospital El Salvador, porque nos da la facilidad ahora el tener un sistema de salud bastante, digamos, fluido, su manejo se redirige. De 6.407 casos activos, solo 400 están en hospitales nacionales. Sí, nosotros debemos comprender que el 80% sí, de los casos son pacientes con síntomas leves o totalmente asintomáticos. Ok, lo que pasa quiero mostrarte algo en relación al dato que tú me decías sobre esa variable anormalidad en la disminución de casos. Yo te lo voy a poner acá. Este es el análisis de países, Sudáfrica, vea que tienen una tendencia muy similar en la disminución de casos. Te puedo poner Armenia, te puedo poner Italia, cómo ha sido ese incremento y la disminución de casos en las cuales tú te puedes dar idea, Alemania, ¿verdad? Puedes ver también Chile, que es una tendencia que incrementa y posteriormente baja sostenida esa tendencia, ¿verdad? Podemos ver países como Corea del Sur y hemos visto unas infinidad de curvas en las cuales precisamente se está obteniendo esos resultados muy similares a los del país. Entonces venir y decir que esto no puede suceder, pues me parece un poco irresponsable y sobre todo me parece que el objetivo pues tal vez sea otro. Este proceso, esto lo he pensado yo, no tiene nada de científico, lo he pensado yo nada más. Obviamente al principio viene el pánico, los mismos médicos no sabían qué hacer, o sea, es lógico, este era un virus totalmente, digamos, desconocido, pero poco a poco se van descubriendo un poco algunas cosas. Los medicamentos que inicialmente empezaron a utilizarse, algunos después tuvieron que cambiarse porque no eran los indicados, pero ya hoy día existe como un parámetro de medicamentos que van a ayudar a la persona, digamos, a mantenerse por lo menos, ¿no? Entonces también esto hace, digamos, que a lo mejor la gente ya no vaya al hospital y se quede en su casa porque ya sabe, o los médicos, ya cualquier médico lo puede atender en su casa y ya sabe cómo atender a un paciente con COVID. Desde un inicio la información fue muy importante y la población salvadoreña, no solo el equipo médico, sino que también la población comenzó a informarse, a conocer de esta enfermedad. Si bien es cierto, ha ido cambiando la decisión en el manejo farmacológico, hay que tener claro que a la fecha todavía no existe una aprobación certera en el tema de que este medicamento sea el específico para curar coronavirus. Hemos visto pero hay un avance entre mayo y ahora en el tratamiento ya está mucho más clara la situación en el mundo, ¿no? Hemos visto cómo los diferentes medicamentos que se han recomendado, que han identificado tener buenos resultados en compañía del desarrollo de esta enfermedad, cada vez se van implementando y hemos visto también cómo de alguna manera podemos tener intervenciones ya muy específicas en la parte en la cual se encuentra en una fase proinflamatoria, una fase compleja del estado pulmonar en un paciente y de alguna manera pues eso nos ayuda a obtener mejores resultados en el manejo del paciente que ya está complicado. Sin embargo, debemos comprender que el país desde un inicio tomó intervenciones y utilizó medicamentos en los cuales estaban bastante en discusión y sobre todo que habían demostrado resultados positivos. Ahora, no podemos decir que esto se trata solamente a uno de los factores, en este caso el tratamiento farmacológico, la evolución positiva que se está teniendo. Este es el resultado de un conglomerado de acciones y de decisiones que se tomaron en su momento oportuno y que se implementaron, que va desde el compromiso de la población en el cumplimiento de las medidas, desde el compromiso de ciertos sectores que estaban a favor de la población salvadoreña, la implementación de un tratamiento tanto farmacológico, un tratamiento médico, identificar qué se iba a ir realizando en cada caso y de esto se obtiene lo que hoy estamos visualizando como una disminución en la cantidad de casos, lo que hoy estamos visualizando como algo muy favorable que se está viviendo en nuestro país y que debo aclarar, en la región es la excepción. Hemos visto cómo Costa Rica está con tendencia al incremento, 1.400 casos positivos por día confirmados la semana pasada. Hemos visto cómo Honduras se encuentra con casos también en incremento. Hemos visto cómo Guatemala se encuentra en una situación bastante compleja. Entonces, nosotros no solo
como salvadoreños nos unimos en el manejo de la pandemia, sino que actuamos oportunamente, seguimos actuando en el cumplimiento y vamos a seguir cosechando esos resultados positivos en la población salvadoreña si continuamos con todas las medidas y ese compromiso. Está claro. Voy al corte. Tengo muchas preguntas más que hacer al ministro. Ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Realiza el pago de préstamos y tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa por medio de Fedemóvil y Fedebanking del Sistema Fedecrédito. Porque mi tiempo es importante, con la app Fedemóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde estoy fuera del país. Solo descarga la app Fedemóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Hay un tema importante que muchos están hablando hoy día, que son las secuelas del COVID. La gente que se recuperó, que tuvo COVID, que pasó unos días bastante mal, pero que deja secuelas. ¿Esta secuela la deja solamente al que ha tenido problemas serios con el COVID o a todo el que ha tenido COVID, aunque no haya tenido síntomas? Hemos identificado muchos pacientes, independientemente haya sido una situación bastante compleja, de que puede existir alguna secuela y principalmente relacionado al órgano que en este momento es de los principales que se ve afectado y es la parte de la fisiología pulmonar. Ese intercambio gaseoso, esa facilidad del pulmón de poder intercambiar oxigenación al cuerpo se ve limitado y hemos identificado casos en los cuales hay necesidades que son variables, que pueden ir tanto de una rehabilitación pulmonar por cansancio hasta una situación compleja en la cual hay que usar oxígeno suplementario y este oxígeno suplementario no puede destetarse. Entonces, los remanentes o las secuelas que está dejando esta enfermedad es un punto clave y es por eso que al identificarse también se ha tomado intervenciones y específicamente este día hablamos pulmonar post-COVID, un servicio que va a estar a disposición de la población y que sobre todo va enfocado para aquellos pacientes específicos que
tienen secuelas bastante severas en el manejo posterior a su recuperación de COVID. ¿Cuáles son los síntomas de esas secuelas? Esas secuelas pueden ir principalmente relacionadas con cansancio, ¿verdad? Dificultades para desempeñar sus actividades, la disnea que puede ir variable. Hemos visto cómo esta disnea o este cansancio se identifica en base a escalas. Perdón, disnea. Disnea es dificultad para respirar, esa dificultad, ese cansancio que puede tener la población, y de alguna manera pues se hace un análisis, ¿verdad?, de cuál es el grado de esa dificultad que se puede tener, y posterior a este análisis un equipo multidisciplinario que está conformado no solo por un médico especialista en rehabilitación pulmonar, sino que psicólogos, nutricionistas, neumólogos, internistas y todo un equipo comienzan a identificar y estructurar rutinas o sesiones que van a garantizar ir incorporando o ir rehabilitando la condición pulmonar que un paciente puede tener. Esto es importante porque no solo se va a brindar ese servicio a la población de alguna manera que ya se encuentra en el hogar, sino que también al grupo de pacientes que todavía tenemos en las áreas hospitalarias. Y aquí quiero aclarar esa parte porque es bien importante. Cuando nosotros nos referimos a secuelas a causa de esta enfermedad, esas secuelas pueden ser tan variables que podemos obtenerlas en un paciente que ya ha sido dado de alta, que se encuentra en la casa y que presenta ciertos síntomas de dificultad para respirar, o pacientes que todavía se encuentran ingresadas en las áreas hospitalarias y que por el hecho de utilizar ese oxígeno suplementario no pueden ser dados de alta. Entonces, con esta terapia, el paciente comienza a rehabilitar su función pulmonar y podemos ir destetando de ese oxígeno suplementario. Una persona que tuvo COVID, hoy está en la casa, pero empieza a sentir síntomas, ¿qué es lo que, o secuelas del COVID, qué es lo que no debe hacer? Muy importante, primero debemos informar oportunamente, acudir a una atención médica siempre, independientemente de la sintomatología, porque a veces pueden existir casos de que haya una patología que todavía esté subyacente, y esos son bronquiectasias que pueden llegar a desarrollar infecciones pulmonares sobreagregadas por bacterias. Nosotros conocemos como bronquiectasias infectadas, y esto es un remanente de una secuela que va posterior del desarrollo de la enfermedad. Entonces necesita una intervención médica, la cual puede con la administración de antibióticos. Ok, ¿dónde están los límites? Yo conocí varias personas, digamos, que han tenido COVID y me dicen, sí, lo tuve hace 2 meses y sigo con cansancio. ¿Eso es normal o el cansancio no es normal? El cansancio va a ser una situación que se presenta, no en todos los casos, pero que se presenta mucho a raíz de dificultades en el intercambio que pueda llegar a suceder por razones de esta misma patología. Entonces, ese cansancio que la población puede llegar a experimentar debe trabajarse con la rehabilitación pulmonar. Entonces, ¿qué no es normal? O sea, requiere rehabilitación pulmonar una persona que se sienta cansada. Exacto, una persona que desarrolle síntomas que dificultan el desempeño usual de este salvadoreño. Ahora, ¿qué va a suceder? Evidentemente, nosotros al tener una enfermedad, los días posteriores a la enfermedad, pues vamos recuperándonos progresivamente. No estamos súper bien al día siguiente. De un día para otro. Es correcto. Entonces, en el caso de esta patología, la variabilidad de secuelas que pueden quedar depende mucho de qué tanto fue gravedad, cuál es la edad del paciente, cuáles son los otros comórbidos. ¿Qué otras secuelas y debe de irse trabajando? Doctor, ¿qué otras secuelas se han encontrado? Es muy importante la parte de los factores procoagulación que tiene esta enfermedad y que se ha mostrado a nivel internacional. Hemos visto cómo esta enfermedad pues genera complicaciones muy relacionadas a trombosis venosas profundas, relacionadas a tromboembolismos pulmonares, relacionadas a infartos agudos del miocardio, relacionadas a enfermedad cerebrovascular, precisamente por esa facilidad de coagulación que puede tener el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Internacionalmente se identificaron casos en los cuales un mes posterior al alta de este paciente que había sido recuperado, los cuadros se complicaban con problemas de infartos del miocardio. Es por eso que se implementó toda una estrategia en la cual hemos administrado 2 diferentes kits de medicamentos y la población lo ha visto. Está el kit de medicamentos para el paciente sintomático leve, que es la caja que todos visualizamos que es color azul, y también está el kit de medicamentos que es para el paciente recuperado, que es la caja exactamente igual al azul, solo que color blanco. ¿Cuál es la diferencia? Que esta caja color blanco